Antes de que la cuchilla tocara el cuello de la mujer a la que Francia había aprendido a odiar, su destino ya estaba sellado. Matarla no era suficiente. Había que borrar su identidad, convertirla en un espectáculo público de humillación. María Antonieta, la que fuera radiante archiduquesa de Austria, que había iluminado los salones de Versalles con su risa, ahora era obligada a recorrer el camino a la inversa, del esplendor de un trono dorado al tosco carro de madera, reservado para los condenados. En las primeras horas del 11 de agosto de 1793, cuando París aún se ocultaba bajo un silencio pesado, la arrancaron de los brazos de su familia, la separaron de sus hijos, le negaron incluso un instante de consuelo y la trasladaron a la Conciergerie, una prisión húmeda y sombría que los parisinos llamaban con sorna la antesala de la guillotina. Ya no había reina, solo la prisionera número 280. Su nueva corte estaba formada por ratas, paredes sudorosas de piedra y dos guardias que la observaban sin parpadear. Cada movimiento era registrado, cada pequeño intento de dignidad bloqueado. Las horas se fundían unas con otras bajo el constante goteo del techo, mezclado con los susurros ahogados de otros prisioneros que aguardaban su turno al otro lado de las paredes. Y mientras la revolución aullaba fuera de aquellos muros, mientras quienes una vez se inclinaron ante sus sedas exigían ahora su ejecución, dentro de aquella celda se desarrollaba otra historia, la de la mujer detrás del símbolo. Una mujer obligada a enfrentarse no solo a la muerte, sino a un intento deliberado de aplastar su espíritu antes de llegar al cadalso. El tiempo ya no seguía relojes, se medía por el golpe de las botas de los guardias y el lejano murmullo del Sena rozando la piedra. María Antonieta vivía en una celda estrecha y empapada donde la humedad se adhería a todo, a las paredes, a las mantas, incluso a su propia piel. Un montón de paja le servía de cama. Una única vela era su única compañía. Una pantalla de madera dividía a medias la habitación y detrás de ella se esperaba que se vistiera y desvistiera, pero incluso ese mínimo resto de intimidad le fue negado. Dos soldados la vigilaban día y noche, privándola del derecho a estar sin ser vista. Dormía bajo sus ojos, comía bajo sus ojos. La vigilancia no era solo control, era un recordatorio de que ya no era reina ni madre, apenas considerada humana, solo un cuerpo custodiado. Las noticias del exterior llegaban deformadas, como ecos de un mundo que había seguido adelante sin ella. Sin embargo, un recuerdo permanecía dolorosamente vivo, una herida que se negaba a cerrarse, el de su hijo, Luis Carlos. Solo un mes antes, en la prisión del Temple, los revolucionarios habían irrumpido en su habitación pasada la medianoche en busca del pequeño príncipe. María Antonieta se había arrojado sobre él, suplicando desesperada, «¡Es solo un niño!». Sus gritos no sirvieron de nada. Los guardias la apartaron mientras arrastraban al aterrorizado niño de 8 años. Sus alaridos quedaron atrapados en la mente de ella, repitiéndose sin fin en la oscuridad. Nunca volvería a verlo. Algo se quebró dentro de ella aquella noche. No la reina, sino la madre. Entre los pocos objetos que ocultaba de los guardias, guardaba un pequeño retrato de su hijo y un mechón de su cabello escondido dentro del corsé. Era su reliquia, la última chispa de calor en un mundo congelado por la furia. Su única fuente de bondad humana era Rosalie la Molière, la joven sirvienta asignada a cuidarla. Rosalie confesaría después que la reina solo se derrumbaba cuando hablaba de sus hijos. Entonces caía la fachada de la realeza y aparecía una madre devastada que susurraba los nombres de sus hijos como una oración. Incluso esa vulnerabilidad se convirtió en juego para sus captores. La burlaban, la provocaban con comentarios groseros, reían sobre su esposo ejecutado. Cada insulto estaba pensado para herir, cada silencio era su forma de resistir. Pero en aquella celda asfixiante, rodeada de hostilidad, María Antonieta comenzó a convertir su dolor en desafío. Aprendió a moverse despacio, a hablar suavemente, a no mostrar miedo. Quienes la observaban esperaban a una mujer destrozada. En cambio, vieron a alguien que, incluso despojada de corona y título, aún llevaba una extraña e implícita autoridad. A veces, cuando los demás dormían, contemplaba la llama temblorosa de su vela. En su tenue resplandor repasaba toda su vida, los grandes bailes, los vestidos bordados, sus hijos riendo en los jardines del palacio y la marea creciente de resentimiento que había ido creciendo justo fuera de Versalles. ¿Cuándo había empezado todo a desmoronarse? ¿Cuándo habían dejado ellos de ser personas para convertirse en símbolos de odio? Nunca llegaba respuesta, solo el amanecer, y con él otro día dentro de aquel pequeño ataúd de piedra.
76 días transcurrieron así. 76 amaneceres sin esperanza. Durante aquellas largas semanas, la mujer que una vez fue despreciada por toda una nación fue despojada de todo lo que la hacía humana. Y sin embargo, de ese despojo nació algo inesperado, una compostura silenciosa, casi sagrada, una dignidad que solo aparece en quienes ya lo han perdido todo y ya no tienen nada que temer. Y entonces, en octubre, la puerta de la celda se abrió de nuevo. Esta vez no para llevarse a un hijo, sino para llevarla a ella ante el juicio. En las horas oscuras previas al amanecer del 14 de octubre de 1793, la puerta de hierro se abrió otra vez. Esta vez no traían comida ni más burlas de los guardias. Esta vez era para arrastrarla ante la versión revolucionaria de la justicia, una justicia ya tallada en piedra mucho antes de que ella entrara en la sala. María Antonieta fue conducida por los corredores de la conciergerie, rodeada de soldados armados. Sus botas resonaban contra la piedra como lejanos tambores fúnebres. Llevaba el mismo vestido negro con el que había llorado a su esposo ejecutado. Sin embargo, sus pasos seguían siendo tranquilos, casi inquietantemente serenos. Desde los rincones oscuros, la gente la miraba. Algunos escupían insultos, otros simplemente observaban, atrapados entre el temor y la fascinación. El tribunal revolucionario, abarrotado de espectadores, parecía más un escenario que un juzgado. Las antorchas parpadeantes iluminaban los rostros de los jueces, rígidos e inexpresivos como mármol tallado. Y frente a ellos, en un simple banco de madera, se sentaba la que una vez fuera reina de Francia. Ya sin joyas, sin corona, solo una figura delgada y pálida con una dignidad espectral que se negaba a desvanecerse. El fiscal Antoine Quentin Fouquier-Tinville abrió la sesión con una voz hecha para el espectáculo. Sus palabras destilaban malicia. Cada frase estaba diseñada para provocar rugidos de la multitud. Enumeró las acusaciones con precisión teatral. Traición, conspiración con enemigos extranjeros, despilfarro del dinero de la nación, corrupción de las costumbres de Francia. Cada frase arrancaba olas de vítores, abucheos y puños aporreados. Pero a nadie le importaban los hechos. La revolución necesitaba un villano, un cuerpo sobre el que cargar años de hambre, impuestos y guerra. Y ella era el emblema elegido. María Antonieta, sin abogado adecuado y sin tiempo para prepararse, solo habló cuando se le permitió. Su voz era baja, pero firme. Negó los cargos, no con indignación, sino con el cansancio de quien ya sabía que el resultado no podía cambiarse. Los testigos desfilaron uno tras otro. Algunos recitaban cuentos sacados directamente de panfletos llenos de odio. Otros inventaban historias en el momento. Hablaban de festines decadentes, banquetes burlones, excesos en Versalles. El público aullaba aprobando, alimentándose de cada escándalo inventado. Entonces llegó la acusación que heló la sala entera. El fiscal levantó un papel, hizo una pausa dramática y anunció la más vil de todas, que había cometido incesto con su propio hijo. Un silencio gélido recorrió el tribunal. Incluso algunos revolucionarios curtidos bajaron la mirada. Corrió el rumor por las gradas. El pequeño Luis Carlos, arrancado de sus brazos meses atrás, había sido forzado a firmar una confesión falsa. Lo habían entrenado para repetir frases horrendas que ni siquiera comprendía, frases diseñadas para destrozar a la madre que lo amaba. Por un instante María Antonieta no se movió. Parecía tallada en piedra mirando al vacío. Los jueces esperaban. Los espectadores contenían el aliento. Entonces se puso en pie. No miró al fiscal ni al jurado. En cambio, se volvió hacia las mujeres del mercado. Mujeres, madres, las mismas que una vez habían marchado a Versalles exigiendo pan. Y con voz clara como una campana dijo únicamente: «Apelo a todas las madres que hay aquí». No necesitó explicar más. Una ola recorrió la multitud. Murmullos, jadeos, incluso lágrimas. Por un instante la caricatura monstruosa de los panfletos desapareció y quedó la verdad. Una madre arrancada de su hijo, humillada más allá de lo comprensible. Tinville, furioso por el cambio de ambiente, golpeó la mesa con el puño y forzó que el juicio continuara. Pero algo se había roto. Un destello de culpa o tal vez de humanidad cruzó algunos rostros. María Antonieta volvió a sentarse, agotada. Aquel único momento le había arrebatado las últimas fuerzas. El juicio se prolongó 2 días más. Un espectáculo cuidadosamente coreografiado del poder revolucionario. Cada pregunta, cada testigo, cada prueba era parte de una función cuyo final ya estaba escrito. Al amanecer del 16 de octubre, los jueces anunciaron el veredicto,
culpable de alta traición. La pena, muerte en la guillotina. El secretario preguntó si tenía algo que decir. Ella simplemente negó con la cabeza y susurró. ¿Qué más podría añadir? La farsa estaba completa. Sin embargo, en aquel instante, su silenciosa aceptación se convirtió en su propia forma de resistencia. Ni gritos, ni súplicas, ni amargura. Solo una mujer que se mantenía más erguida que los hombres que la condenaban, como si su silencio tuviera más honestidad que todo lo dicho en aquella sala. Aquella misma tarde la devolvieron a su celda. Tras ella quedaban los vítores, las acusaciones, los gritos triunfales de la multitud. Delante, la última mañana de su vida. La noche del 15 de octubre de 1793 cayó sobre París con una calma engañosa sobre la celda número 280 de la Conciergerie. El silencio era tan denso que incluso el goteo del agua parecía un reloj que marcaba sus últimas horas. María Antonieta regresó del juicio pálida y temblorosa, pero su mirada parecía extrañamente serena. No la paz de la esperanza, sino la de quien ya había abrazado totalmente el final. Rosalie, su fiel acompañante, se quedó cerca. Le ofreció caldo y pan. La reina rechazó con una suave sonrisa. Ya no necesito nada más, hija mía. Todo ha terminado para mí. Durante un largo rato se quedó sentada ante la pequeña mesa de madera, mirando danzar las sombras en la pared húmeda. El Sena murmuraba afuera. Los guardias paseaban más allá de la puerta. Luego tomó una pluma y un papel. Le temblaba la mano, pero su letra seguía firme. Escribió una carta a su cuñada, Madame Elisabeth, la única persona que aún le quedaba unida por afecto sincero. Y en esa carta no escribió nada de venganza, miedo o injusticia sufrida. Escribió de perdón. Suplicó a su cuñada que cuidara de su hija, que rezara por el pequeño Luis Carlos y que nunca lo hiciera responsable de las palabras que lo habían obligado a repetir. Lo engañaron, lo usaron como instrumento para atormentarme. Su tono se suavizó. Dile que no lo culpo, dile que rezo por él. Dile que incluso en el cielo seguiré siendo su madre. Con cada frase parecía que su espíritu se iba desprendiendo poco a poco de su cuerpo agotado. La carta se convirtió en su testamento moral, su último susurro al mundo, pero el mensaje nunca llegó a su destinataria. Los revolucionarios lo confiscaron y lo enterraron en sus archivos de odio, donde permaneció oculto más de 2 décadas hasta que fue descubierto. Cuando dejó la pluma, miró la vela que apenas se sostenía. La cera derretida corría por la mesa como lágrimas. Rosalie también lo vio y se derrumbó. «No llores», le dijo la reina suavemente. «Hay que morir como hemos vivido, decentemente». Los pasos de medianoche regresaron. Había llegado la orden final. Los guardias la transmitieron con un tono tan frío y rutinario que parecía un anuncio de desayuno. María Antonieta solo asintió. Ni súplica de clemencia, ni temblor de miedo. Antes de que cerraran la puerta, pidió un momento a solas. Se arrodilló y rezó, no por sí misma, sino por sus hijos. En ese instante no era símbolo ni monarca, era simplemente una madre preparándose para soltar. Cuando se levantó, el alba se filtraba por la grieta de la pared. París despertaba, indiferente a su dolor. En las calles se hablaba de pan, de política y de la próxima ejecución, sin saber que la mujer que una vez fuera el centro de la corte más grandiosa de Europa se estaba arreglando el cabello en silencio, secándose las mejillas y preparándose con extraña calma para la muerte. Antes de dormirse brevemente, Rosalie la oyó murmurar: «Que Dios me dé fuerzas para morir con valor». Luego la vela se apagó. Su último resplandor quedó flotando en la oscuridad como una promesa que se desvanece. Cuando la celda fue tragada por la noche, María Antonieta no soñó. Solo esperó. Al amanecer, el chirrido de los cerrojos marcó el fin de la espera. Había llegado el día en que la mujer más odiada de Francia mostraría una última vez la fuerza de su alma. La mañana del 16 de octubre de 1793, París despertó bajo una niebla fría y pesada, como si incluso el cielo dudara en presenciar lo que vendría. En la celda 280, la exreina se agitó antes de que llegaran los guardias. Había dormido solo unos minutos, con la cabeza apoyada en la misma mesa donde aún yacía la carta no leída. Rosalie apareció con los ojos hinchados y una taza de agua. «¿Desea desayunar, Majestad?» María Antonieta negó suavemente con la cabeza. «No. Cuando me haya ido ya no necesitaré nada más. Mi alma se ha alimentado bastante de dolor». A las 6 en punto de la mañana, las cerraduras se movieron. La puerta se abrió. El carcelero anunció secamente:
Es la hora. Entraron 3 hombres detrás de él. Un clérigo, un oficial de la Guardia Nacional y el verdugo, Charles Henry Sanson, acompañado de sus ayudantes. Todo estaba organizado hasta el menor gesto. Un ritual para arrancarle los últimos jirones de dignidad. Un guardia le informó que debía cambiarse de ropa. La orden era simple: quitarse el vestido negro de luto que llevaba desde la muerte de su esposo. Aquel vestido era más que tela, era su recuerdo, su símbolo, el último hilo que la unía a la vida que le habían robado. Pidió discretamente intimidad. «Señor, permítame al menos eso». El guardia se rió. «Aquí no hay reinas». Tuvo que cambiarse detrás de un biombo mal colocado mientras ellos miraban. Le entregaron un sencillo vestido blanco de lino áspero, el color que llevaban los penitentes al borde de la muerte. El contraste era implacable. La mujer que una vez lució sedas y joyas ahora parecía casi espectral en una prenda que no era suya. Cuando terminó, Sanson se acercó con voz plana y distante. «Hay que cortarle el pelo, señora». Ella no protestó, simplemente inclinó la cabeza. Sus manos, antes cargadas de anillos y joyas, se posaron quietas sobre la falda. Un ayudante tomó unas tijeras oxidadas y cortó brutalmente mechones de cabello. Los cabos blancos cayeron al suelo como fragmentos de su pasado. Antes rubio, su pelo se había vuelto pálido en prisión, blanqueado por el dolor y el tiempo. El corte no era solo preparación, era un ritual de borrarle la feminidad, el último paso antes del olvido. Cuando terminó, Sanson dejó caer el cabello sin mirarlo siquiera. Un guardia se acercó con una cuerda gruesa. «Hay que atarle las manos». María Antonieta levantó la vista, atónita. «¿Por qué? A mi esposo, el rey, no lo ataron». Su voz no era rebelde, solo apenada. No obtuvo respuesta. Le ataron las muñecas tan fuerte que la cuerda le mordió la piel. Tragó un gemido de dolor. Antes de salir, hizo una petición que para una reina resultaba inimaginable. «¿Puedo hacer mis necesidades un momento?». Asintieron con desdén. La humillación estaba completa. Incluso el más pequeño acto humano se había convertido en parte del espectáculo. Cuando volvió a la habitación, los hombres se irguieron. Sanson dijo solemnemente: «Debemos irnos». María Antonieta se detuvo ante Rosalie. La joven temblaba, incapaz de hablar. La reina la miró con ternura. «No llores por mí. He sufrido demasiado para temer a la muerte. Que Dios te bendiga». Luego caminó hacia el corredor. El pasillo de la conciergerie resonaba con susurros, pasos y temor. A su paso, los guardias se quitaron el sombrero. Nadie osaba mirarla a los ojos. No era miedo, era un respeto involuntario. Algo en su presencia exigía silencio. Al llegar a la puerta principal vio el carro que la esperaba, un tosco carro de madera abierto, el mismo que se usaba para criminales y ladrones. No hubo excepciones para ella. A su esposo lo habían llevado a la muerte en un carruaje cerrado. A ella la exhibían. El aire de la mañana cortaba la piel. Las campanas de Notre Dame se mezclaban con los gritos crecientes de la gente que ya llenaba las calles. Subió al carro sin ayuda, con las muñecas aún atadas. Por un breve instante levantó el rostro hacia el cielo gris, respiró hondo y susurró palabras que solo Rosalie pudo oír. «Ahora comienza mi paz». Las puertas del Palacio de Justicia crujieron al abrirse. El carro empezó a rodar entre la multitud. Insultos, burlas y risas la perseguían. Pero ella permanecía inmóvil, erguida, como si ya no perteneciera al mundo de los vivos. Su último viaje hacia la Place de la Revolución había comenzado. El carro de madera avanzaba traqueteando por las calles de París, tirado por 2 caballos agotados. El barro manchaba sus costados junto con huellas de prisioneros anteriores. Dentro, María Antonieta permanecía de pie, erguida. El viento tiraba de su sencillo vestido blanco y de su cabello recién cortado. Parecía la última actriz de una tragedia cuyo final todos conocían. El lento trayecto desde la conciergerie hasta la plaza duró poco más de 1 hora. Para los miles que abarrotaban las aceras se convirtió en una procesión. Querían ver su caída, querían verla rota. Algunos lanzaban insultos, otros tiraban pan duro. «Ahí va la viuda Capeto», gritaban. «La austriaca, la ladrona de Francia». Sin embargo, lo que más inquietó a los espectadores no fue su presencia, sino su silencio. No reaccionaba, no bajaba la cabeza, no lloraba. Su expresión seguía serena, su postura recta, su mirada fija muy por delante. El viento frío agitaba su cabello corto, pero ella permanecía inquebrantable.
Desde un balcón, un joven de rasgos afilados la observaba con atención. Jacques-Louis David, el pintor de la Revolución, abrió su cuaderno y trazó su silueta. El cuello largo, la mandíbula firme, los ojos hundidos pero serenos. Intentaba capturar no solo su figura, sino el preciso instante en que historia y mito se fundían. Aquel boceto se convertiría en una de las imágenes más icónicas de su caída. El carro siguió por la Rue Saint-Honoré, custodiado por filas de soldados. Las ventanas se abrían y cerraban a su paso. Algunos la miraban con odio abierto, otros con un respeto culpable contenido. Bajo el ruido de los cascos, los gritos de los vendedores y las campanas de las iglesias, la ciudad parecía contener la respiración. Una ráfaga de viento levantó polvo. El carro dio un violento salto al pasar sobre una piedra. María Antonieta tropezó y casi cayó. Un murmullo recorrió la multitud, pero sin ayuda se enderezó, alzando la barbilla como si nada hubiera ocurrido. Cerca, las mujeres del mercado, las mismas que una vez marcharon a Versalles exigiendo pan, la observaban de cerca. Algunas sonreían con crueldad, otras miraban en silencio. «No parece tener miedo», susurró una. «Tal vez ya no tiene nada que perder», respondió otra. El trayecto pareció interminable. El ruido de la ciudad estallaba a su alrededor como una tormenta, pero dentro de ella todo era quietud. Mientras la multitud veía a una reina humillada, ella sentía algo distinto, algo inesperado. Por primera vez en años se sentía libre. Libre de la corte, de la política, de los rumores venenosos, de las expectativas, incluso del miedo. Entonces el carro giró en la última esquina y la escena se abrió ante ella. La Place de la Revolución. En el centro, recortada contra el cielo pálido, se alzaba la guillotina. Su armazón de madera oscura y la hoja metálica brillaban con dureza bajo la luz del mediodía. Una multitud inmensa se agolpaba alrededor de la plataforma, vibrando de anticipación. El murmullo se convirtió en rugido. María Antonieta alzó la barbilla. Por un momento todo lo demás desapareció. El viento le rozó el rostro y, en medio del caos, una inesperada tranquilidad la invadió. Comprendió que todo lo que había sido, reina, esposa, madre, terminaría en aquella plataforma de madera, pero también supo que su historia ya no pertenecía a los hombres que la habían arrastrado hasta allí. El carro se detuvo. El verdugo Charles-Henri Sanson bajó primero, seguido de sus ayudantes. Uno le ofreció la mano para ayudarla a bajar. Ella lo miró a los ojos y respondió suavemente: «No, gracias. Puedo sola». Con las muñecas atadas y los pies firmes, bajó del carro entre el trueno de la multitud. Cada paso hacia la escalera de madera resonó como las últimas notas de una sinfonía trágica. La plaza retumbaba con gritos, puños en alto, risas burlonas y la fría fascinación que surge cuando una era muere ante miles de testigos. La guillotina se alzaba encima, silenciosa y lista, su hoja reluciendo bajo el sol. María Antonieta la miró. No había terror en sus ojos, solo una calma notable, casi de otro mundo. Subió los escalones lentamente. Las manos atadas hacían temblar sus movimientos, pero rechazó ayuda. Sanson se acercó para guiarla y, en ese instante, el destino jugó su última broma cruel. Al girar, su pie rozó el del verdugo. Por un latido, todo se detuvo. El verdugo la miró sobresaltado justo antes de que ella pronunciara sus últimas palabras, claras, suaves, casi tiernas. «Perdóneme, señor, no lo hice a propósito». Ni gritos, ni maldiciones, ni súplicas desesperadas. Solo una disculpa tan simple, tan humana, que dejó atónitos incluso a quienes habían ido a celebrar su muerte. Aquel pequeño y humilde gesto se convirtió en su último triunfo. En ese único aliento, la mujer despojada de corona, de hijos, de identidad e incluso de nombre, recuperó lo único que sus enemigos nunca pudieron quitarle: su dignidad. Los ayudantes la tendieron sobre la tabla de madera. El aire alrededor del cadalso se tensó de expectación. Desde algún lugar de la multitud estalló una voz: «¡Viva la República!». Miles respondieron al unísono. Sanson dio la señal. El mecanismo chasqueó. Un sonido metálico seco. Un latido después, la cuchilla cayó con precisión implacable. Su cuerpo quedó inmóvil. El verdugo levantó su cabeza por el cabello pálido y la mostró a la multitud. Un grito violento recorrió la plaza. «¡Viva la nación! ¡Viva la libertad!». Para ellos era la victoria de la revolución. Para ella era la liberación. Algunos testigos susurrarían después que habían visto algo extraño. Una expresión de paz que quedaba en su rostro, una calma que parecía intacta ante la violencia.
Otros juraron que el cielo se oscureció momentos después de caer la cuchilla, como si toda la ciudad contuviera el aliento. Su cuerpo fue colocado en un carro cubierto junto a los restos de quienes habían sido ejecutados antes, sin ritos, sin oraciones, sin ataúd. Lo llevaron al cementerio de la Madeleine y lo arrojaron a una fosa común entre desconocidos. No hubo flores que marcaran el lugar, ni cruz que honrara su nombre, solo tierra y silencio. La multitud se dispersó poco a poco. El ruido de botas en marcha se apagó, quedando solo el eco hueco de la trampilla de la guillotina al cerrarse. En los balcones y tejados, algunos se quedaron mirando el espacio vacío donde había caído una reina, incapaces de comprender que la historia acababa de cambiar. Pero su historia no terminó ahí. La enterraron como a una criminal, pero su memoria se negó a permanecer bajo tierra. Aquella sencilla disculpa al verdugo, susurrada frente a la muerte, se transformó lentamente en símbolo. Prueba de que incluso en lo más hondo de la crueldad puede perdurar la humanidad. María Antonieta, la reina extranjera a la que culparon de todas las desgracias, murió con una gracia que ninguna cuchilla pudo destruir. La guillotina le quitó la vida, pero no el espíritu. En el instante en que el acero tocó su cuello, su dignidad se alzó por encima del rugido de la multitud, por encima del odio, por encima de su propia era trágica. En ese único segundo, su segundo eterno, recuperó su verdadero trono. La plaza se vació, los gritos se apagaron. Bajo el cielo gris de París, el cadalso quedó en silencio. Su cuerpo, ya anónimo, fue llevado al cementerio de la Madeleine, donde las tumbas sin nombre tragaban a las víctimas de la revolución. Reinas, ladrones, desconocidos, todos iguales bajo el peso de la tierra. Durante años nadie supo dónde yacía. Su nombre desapareció deliberadamente de los registros oficiales. Los revolucionarios creyeron haber acabado con su historia para siempre. Pero los símbolos no se pueden enterrar. El tiempo pasó y su muerte empezó a tomar forma de leyenda. Se decía que tras su ejecución llamaron a una joven escultora para capturar sus rasgos. Marie Grosholz, que más tarde sería conocida como Madame Tussaud, moldeó su rostro en cera y yeso. Un gesto nacido del arte y la fascinación morbosa, conservó su imagen mucho después de que sus enemigos se convirtieran en polvo. La revolución devoró a muchos de sus propios creadores. Robespierre cayó. Los tribunales se disolvieron. El trueno de la guillotina se apagó. Y mientras Francia buscaba su identidad entre las cenizas, las víctimas se fueron convirtiendo lentamente en mártires. En 1815, más de 20 años después de su muerte, el hermano de Luis XVI, ya rey Luis XVIII, ordenó buscar los restos del rey y la reina. En un rincón olvidado del cementerio de la Madeleine, entre tierra endurecida y huesos anónimos, se encontraron dos esqueletos. Uno, identificado por jirones de tela blanca y muñecas atadas, fue reconocido como María Antonieta. Sus restos fueron finalmente llevados a la Basílica de Saint-Denis, el lugar de descanso de los reyes de Francia. Al fin, la reina a la que negaron sepultura recibió una. Pero ni siquiera eso fue el verdadero final de su historia, porque más allá de los monumentos, más allá de las acusaciones y los mitos, algo más profundo sobrevivió. El paradoxo de una mujer que encarnó a la vez el privilegio y el sufrimiento. María Antonieta no fue una santa ni el monstruo que imaginaron sus enemigos. Fue el reflejo de una era remodelada por el miedo y la furia. Quienes intentaron borrarla terminaron dándole una extraña inmortalidad. Su último acto, una disculpa al hombre que iba a matarla, perdura como una callada lección. La compasión también puede ser una forma de resistencia. Así terminó la vida de la reina que lo perdió todo, su trono, sus hijos, su identidad. Y sin embargo, en el último latido, cuando el acero tocó su carne, ganó lo único que ningún poder de la tierra puede arrebatar, la dignidad. Pasarán siglos, caerán imperios, se olvidarán nombres. Pero en cada relato de poder y caída, en cada eco de injusticia, quedará un susurro. Hubo una vez una mujer que enfrentó el odio del mundo con gracia.